Bueno, creo que ahí ya estamos grabando. Me parece. All right. Chicos, pues bueno, en extremidad inferior tenemos que clavarnos o tenemos que empezar con la pelvis, ¿sale? La pelvis, los que son del curso diario saben que se conforma de tres huesos unidos entre sí. Estos huesos pélvicos, también llamados huesos coxales, son el hueso ilion, el hueso pubis y el hueso isquion. Cada uno de estos huesos tiene características súper importantes en las cuales no nos vamos a clavar el día de hoy, ¿sí? Porque perderíamos mucho tiempo hablando de diferentes características que a lo mejor no son tan relevantes el día de hoy. Pero sepan ustedes que cada hueso tiene relevancia clínica, ¿ok? El hueso ilion se articula posteriormente con el sacro de la columna vertebral, formando la articulación sacroiliaca que habíamos mencionado en el curso diario, y lo menciono otra vez porque eso sí es importante, que esta articulación es súper fuerte y es la articulación que transmitía, ¿verdad? Transmitía las fuerzas de tensión de la mitad superior del cuerpo hacia las extremidades inferiores. ¿Ok? Entonces, por aquí se transmitían las fuerzas que venían de la columna. Imagínate que esta persona venga, digamos que esta persona viene un martes por la tarde, ¿no? Un martes de frutas y verduras y viene aquí con sus compras llenas de verduras, ¿sí? Por ahí trae unos limones, ¿no? También caros los limones y una naranja o algo así. Y por qué no una mega sandía, ¿no? Así, pum. Mucho peso. Martes de frutas y verduras sale saliendo del supermercado. Y bueno, finalmente, pues todo este peso de las bolsas es un peso que se transmite a través de los brazos, ¿verdad? A ciertas articulaciones, como por ejemplo la articulación acromioclavicular que hayamos dicho. Y finalmente, si esta articulación funciona, pues hay una carga de peso que viene hacia abajo sobre la columna, ¿verdad? La columna nos da estructura, la columna sostiene el peso del cuerpo. Este peso finalmente se transmite hacia las extremidades inferiores a través de la articulación sacroiliaca. Evidentemente, las piernas pues están ejerciendo a su vez una fuerza contraria y aquí ya nos metemos a temas de física, que no es la intención, pero las extremidades inferiores ejercen una fuerza contraria y por lo tanto, esta articulación es muy importante porque es sitio de desgaste natural del cuerpo. Por eso la mayoría de las hernias de disco son a nivel lumbar entre L5 y S1, son las más comunes, ¿sí? Que es en la parte más baja de la columna, porque aquí topan muchas fuerzas de tensión de toda la vida de estar cargando cosas, de estar caminando, ¿sí? O sea, nosotros los humanos que somos bípedos, es una función muy importante de la pelvis, ¿no? Transmitir la fuerza que viene desde arriba hacia abajo. Y bueno, esta articulación sacroiliaca, ajá, sí, Alex, sí lo pueden preguntar. Eh, la articulación de tipo sacroiliaca, René, buena pregunta, es una articulación de tipo plana, ¿ok? Reforzada por potentes ligamentos y es una articulación que prácticamente no se mueve, ¿sí? Prácticamente no hay movimiento y tú sabes que hay ligamentos muy importantes como los ligamentos sacroiliacos, ¿ok? Anterior y posterior y los ligamentos iliolumbares, también muy importantes, ligamentos que van de la vértebra lumbar, sobre todo del L5, de la apófisis transversa, hacia el ilion. ¿Ok? Y bueno, este hueso hacia lateral y anterior se va a articular con el pubis. El pubis tiene forma como de boomerang o como de letra L, como de letra V, por así decirlo. ¿Sí? Y el pubis tiene un cuerpo central. El cuerpo va a ser importante porque se articula con el otro cuerpo,
del pubis a través de una sínfisis del pubis. Esta articulación de tipo sínfisis que nunca se debe de romper. Y tiene también, además de un cuerpo, tiene una rama superior y una rama inferior. ¿Ok? La rama superior es la que se articula con el ilion y la rama inferior es la que se articula con el isquion. Y el isquion es un hueso también como en forma de letra U, y este hueso en forma de letra U se articula a través de un cuerpo con el ilion, tiene una tuberosidad isquiática posterior inferior y tiene una rama isquiática que se articula con el pubis. Y si te fijaste bien, pues entre los tres huesos, entre el pubis, entre el isquion y el ilion, forman el acetábulo, que finalmente va a ser donde se articula la cadera, los huesos pélvicos, con el fémur. ¿Ok? ¿Qué va a ser importante de recordar de la pelvis? Más que las características anatómicas, que no vamos a ver el día de hoy porque son bastantes, vale la pena que recuerdes algunas características clínicas, como mencionaba Alex, como las fracturas pélvicas. Tenemos 4 tipos de fracturas pélvicas, ¿ok? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Estas fracturas pélvicas las enumeramos de acuerdo a su gravedad. Y yo quiero que sepas, como buen médico que vas a ser, que todas las fracturas pélvicas son motivo de urgencia. ¿Ok? Todas las fracturas pélvicas son motivo de cuidado. Todas las fracturas pélvicas pueden tener muchas probabilidades de sangrados, de lesiones de órganos que pueden comprometer la vida de tu paciente. Por lo tanto, todas las fracturas pélvicas las vamos a tratar con mucha atención. Y tenemos las fracturas pélvicas llamadas de tipo 1. ¿Ok? Y esta es una fractura que no daña el anillo pélvico. ¿Ok? La fractura tipo 1 es la fractura que no daña el anillo pélvico, siendo el anillo pélvico este que ves aquí, este espacio entre los 3 huesos, pues una fractura que no daña el anillo pélvico puede ser una fractura, por ejemplo, de la cresta ilíaca. ¿Ok? Pongámosle aquí un 1, por ejemplo. Vamos a ponerlo más delgadito. Un número 1. Esta fractura, como puedes ver, se rompe la cresta ilíaca, pues no daña el anillo pélvico, ¿sale? No se daña el anillo pélvico, por lo tanto, pues tiende a ser un poquito más benigna, pero como te mencioné al principio, cuidado con las fracturas pélvicas, aunque sean tipo 1, pueden llegar a lesionar. Imagínate que se sale la cresta ilíaca y que a lo mejor lesiona por ahí alguna arteria pequeña, alguna parte del intestino grueso, a lo mejor daña el uréter, ¿sí? O sea, sí puede sangrar aunque sea tipo 1, pero generalmente son las más benignas. Generalmente casi no pasa nada con estas fracturas, más que el dolor de la propia fractura, ¿verdad? Tenemos las de tipo 2. Tipo 2, en el caso de que te pregunten por una fractura de tipo 2, esta es una fractura que sí daña el anillo pélvico, ¿sí? Pero solo lo daña en un sitio, ¿ok? Daña el anillo pélvico en un sitio, ¿ok? Esta fractura, por ejemplo, puede ser de una de las ramas del pubis. Imagínate que se lesione aquí una rama del pubis y se lesiona el anillo pélvico en un sitio. También una común preguntable en examen puede ser una fractura de la sínfisis del pubis, ¿ok? Imagínate, a ver, ¿cómo te lo pongo? Te lo voy a poner en otro color mejor para que no te confundas. Te lo voy a poner en color azul. Mira, una sínfisis del pubis. Nada más en la sínfisis del pubis para que no te confundas. Pero el punto es que se lesiona en un solo punto del anillo pélvico, ¿ok? Unilateral o en el mero centro, como en la sínfisis del pubis.
Si hay una lesión de la sínfisis del pubis, se puede separar los huesos pélvicos, claro que sí. De hecho, dato curioso, hace un par de años, no hace mucho, hace como unos 200 años, hace como unos 200 años, no recuerdo bien la fecha, pero se inventó un aparato que se llamaba el osteotomo. Mike, ¿por qué se le dice sínfisis? Porque así se le llama el tipo de articulación. Ujú. Al tipo de articulación. Entonces, la sínfisis del pubis es una articulación de tipo cartilaginosa que tiende a osificarse con la edad y por lo tanto, y por estar en la línea media, se le llama así. ¿Ok? Este, y te mencionaba que, bueno, hace un par de años se inventó el osteotomo, que es pues prácticamente un cuchillo para huesos, ¿sí? Y este cuchillo literalmente tenía como una palanquita donde tú le dabas vueltas, ¿verdad? Y tenía una cuchilla que giraba y que cortaba, como una sierra eléctrica, pero primitiva. Y se utilizaba para hacer cortes a lo largo de la sínfisis del pubis, sobre todo en pacientes que se encontraban dando a luz. Imagínate que tú ibas a dar a luz y te agarraban a cuchillazos y te partían la sínfisis en dos, causándote una fractura tipo 2 en la pelvis. Y esto era precisamente para poder abrir pues para poder separar los huesos pélvicos y que el bebé pudiera salir de una manera un poquito más fácil. Evidentemente, sobre todo cuando el bebé no cabía, ¿verdad? Cuando el bebé se atoraba. Pero bueno, obviamente esto era en la época barbárica de la medicina. Y chicos, tenemos las fracturas tipo 3. Tipo 3, estas dañan el anillo pélvico. Chicos, anota esto por favor porque puede venir en tu examen, no quiero que se te olvide, en dos sitios. O sea, estas de tipo 3 son bilaterales. Bilaterales. ¿Ok? Y bueno, te las voy a poner de color rojo. Estas ya tienes que preocuparte un chorro. Por ejemplo, fractura bilateral de rama púbica. Este, pues esto obviamente es mucho más peligroso. Aquí sí hay, como ya hay una tercera porción libre de huesos pélvicos, hay mucho más riesgo de daños a órganos, daño a la vejiga, daño al útero, daño a la vagina, daño a los ureteros, daño a arterias que pasen por ahí, arterias pélvicas. Entonces, estas son de mucho cuidado, hay que tener eh, mucha mucha precaución a la hora de que lleguen a urgencias para poder tomarles estudios y luego pues diagnosticarlas y tratarlas, ¿verdad? Estos normalmente entran a cirugía directo. Y por último, las tipo 4. Tú dirás, oye, pues ya, ¿qué más puede haber? Bueno, las tipo 4 dañan el acetábulo, ¿ok? ¿Y por qué son tipo 4? O sea, ¿tú por qué dirás, oye, ¿por qué no tipo 4? O sea, porque suena como que menos dramática la tipo 4. Y la verdad es que no, una fractura tipo 4 es más dramática, es mucho más escandalosa, porque pues al dañar por algún lado el acetábulo, ¿sí? Pues puede dejar inestable al paciente, ¿ok? Puede predisponer a necrosis avascular de la cabeza del fémur, puede predisponer a sangrados profusos de este paciente y puede predisponer a mucho peores resultados después de la cirugía. Y por lo tanto, la fractura tipo 4 sí es bastante más escandalosa, bastante más peligrosa. Entonces, pues bueno, la tipo 1, fractura tipo 1, se rompe un pedacito de la pelvis. Tipo 2, se daña el anillo pélvico solamente en un sitio unilateral. La tipo 3 ya tenemos un daño bilateral, o sea, en dos sitios.
y por tanto es muy, muy peligrosa. Y la tipo 4 daña el acetábulo. ¿Ok? Muy, muy, muy importante. Sí puede aparecer por ahí en algunos exámenes. Por lo tanto, sí vale la pena que lo recordemos. Muy bien. Chicos, pues bueno, esa es la pelvis. Prácticamente es todo lo que tenemos que saber de la pelvis. Vamos a ver tantito sobre el fémur. ¿Ok? ¿Qué debemos de saber del fémur para examen y para la vida? Bueno, tenemos que saber que el fémur evidentemente es el hueso más largo del cuerpo y que articula a través de su gran cabeza femoral con el acetábulo en una articulación de tipo esférica o enartrosis. Es decir, que esta articulación que es de hueco y bola, pues es una articulación que permite todos los movimientos. Y acuérdate que el acetábulo que veíamos por acá, ¿sí? Este acetábulo, pues es mucho más grande que la cavidad glenoidea que veíamos en embrio, en hombro, no en embrio, en hombro. En el hombro habíamos visto una cavidad glenoidea pequeña y una cabeza humeral grandota. Acá la cavidad del acetábulo, trauma, estrés postraumático. Acá la cavidad del acetábulo es mucho más grande que la cabeza del fémur. Y esto lo vemos porque el fémur entra en el acetábulo y fíjate cómo va a estar completamente rodeado por el acetábulo. Prácticamente las 3/4 partes de la cabeza femoral entran en el acetábulo y lo cubren prácticamente por adelante, por arriba y por atrás. Esto quiere decir que la parte inferior del acetábulo pues sí está al descubierto, ¿ok? Lo cual pues tiene sentido porque al ser bípedos, al caminar de pie, pues la fuerza es aquí arriba, ¿verdad? No aquí abajo. Pero para eso tenemos un ligamento, ¿sí? Un ligamento acetabular transverso que completa la cavidad acetabular para que el fémur esté completamente rodeado por cavidad articular, ¿ok? Muy bien. Entonces, el fémur se articula con el acetábulo, en una articulación esférica. Esto va a ser muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que el fémur entre en el acetábulo, habíamos mencionado que hace que esta articulación sea mucho más estable. Si bien vemos gimnastas que pueden hacer el split, que pueden hacer el squat, que pueden mover las piernas para todos lados y tienen bastante flexibilidad, esta articulación sigue siendo mucho más estable que la del hombro. Esta no se luxa tan fácil como la del hombro, ¿sí? Porque está cubierta por el acetábulo, ¿sí? Y en la única parte donde no hay acetábulo, que es la parte inferior, está cubierta por el ligamento acetabular transverso. Asimismo, vamos a encontrar un pequeño ligamentito que vamos a poder ver si nos metemos por aquí. Fíjate, este pequeño ligamentito, vamos a ver si lo podemos observar bien. Este de aquí, no lo puedo seleccionar, rayos. A ver, vamos a quitar una parte del acetábulo, digo, sí, del acetábulo, para que lo veas. Es este ligamento de aquí, es el, no se puede, el ligamento redondo del fémur, también llamado el ligamento, yo siempre le digo redondo, ligamento redondo de la cabeza del fémur, ¿ok? Este ligamento de la cabeza del fémur va de la punta de la cabeza del fémur hacia el acetábulo y también mantiene el fémur en su posición, de tal manera haciéndolo muy difícil de luxarse, ¿ok? Pero, pero, habíamos mencionado que con una gran cavidad, pues esta cabeza tiene que tener un cuello mucho más largo, ¿ok? Es un cuello mucho más largo que en el húmero y este cuello anatómico es más largo y pues bueno, es un poco más delgado, por así mencionarlo. O sea, se estrecha el cuello del fémur. ¿Y por qué te platico esto? Porque, como habíamos mencionado al principio, ¿sí? A la hora de transmitir las fuerzas, por ejemplo, cuando una persona se cae de un segundo piso y cae parado, cuando una persona adulta mayor
carga mucho peso y tiene a lo mejor el fémur un poquito osteoporótico, ¿verdad? Un poquito con osteoporosis, pues esto hace que las fuerzas que vienen hacia abajo choquen con las fuerzas que vienen hacia arriba y por lo tanto el cuello, sin lugar a dudas, es un sitio débil del fémur, ¿ok? Es el sitio más común de fracturas del fémur. ¿Y por qué son tan catastróficas las fracturas del cuello femoral? Porque sabemos que las arterias que irrigan al fémur, pues vienen de distal hacia proximal, ¿verdad? Y por lo tanto, al fracturarse el cuello del fémur, podemos tener bastante riesgo de una necrosis avascular de la cabeza del fémur, ¿ok? Una necrosis avascular de la cabeza del fémur que es bastante peligrosa. Si se necrosa la cabeza del fémur, habrá que reemplazar toda esa parte con una prótesis pues de metal, ¿no? De titanio, lo cual pues solamente una persona, digámoslo así, una persona con los medios económicos para solventar esa cirugía lo podría hacer. Obviamente también tendría que haber un hospital cerca que realice ese tipo de operaciones. Entonces, pues bueno, la fractura del cuello femoral vale la pena recordarlo. ¿Por qué? Porque acuérdate que teníamos las arterias de la pelvis. Y aquí vemos, déjame te quito, vamos a empezar otra vez para que no haya tanto rayadero. Y vamos a poner las arterias de la pelvis. ¿Ok? Y pues bueno, aquí tendré que poner yo también las arterias de la pierna para que salgan. Y bueno, podemos observar claramente que tenemos a la arteria femoral, ¿sí? Que daba su rama femoral profunda, muy inmediatamente después de originarse la arteria femoral, sale la arteria femoral profunda y esta daba las arterias circunflejas femorales anterior y posterior, que iban de distal, desde el distal los trocánteres, iban a irrigar al cuello femoral. Por lo tanto, pues si se rompe el cuello, sufrimos o es muy probable que haya una necrosis vascular de la cabeza. Y tú dirás, oye, ¿qué onda con una arteria que me mencionaron por ahí en el curso? Una arteria que se llama la arteria obturatriz, ¿sí? Que daba una ramita, que era la arteria para el ligamento redondo del fémur, o también llamada la arteria para el ligamento de la cabeza del fémur. Pues bueno, esta arteria sí es importante, claro, no creo que salga aquí en esta app. Es una arteria que va dentro del ligamento de la cabeza del fémur, pero es una arteria bastante pequeña que se suele mencionar que en los adultos mayores, incluso en los niños, puede ser no suficiente para suplir el oxígeno necesario para que la cabeza del fémur sobreviva. ¿Ok? Se puede tapar, se puede obliterar, o puede ser simplemente muy pequeña para poder nutrir toda la cabeza. Muy bien. Esta articulación, la articulación coxofemoral, si bien se puede fracturar el cuello, es una articulación bastante estable y bastante fuerte, reforzada por estos ligamentos, chicos, ligamentos que son también coxofemorales y son súper fáciles de recordar. Los mencionamos bastante bien en el curso y de hecho en el curso diario les mencionábamos, no hombre, son unos ligamentos con unos nombres tan difíciles de recordar, ¿verdad? Dificilísimos. Aquí la raza se puso de acuerdo para poner nombres complicadísimos. Tenemos un ligamento que va del ilion hacia el fémur y le llamamos ligamento iliofemoral. ¿Ok? Tenemos este ligamento iliofemoral cubre la articulación coxofemoral por superior. ¿Sale? Por superior. Tenemos el ligamento pubofemoral que cubre la articulación por inferior, inferior, y por debajo lo que sería posteroinferior
posterior, un ligamento que va del isquion hacia el fémur, el ligamento isquiofemoral. Yo me pones, no puedo con esa dificultad y me asusté, dije, ¿cómo? Me asusté, dije, ala. Pero no, este, estos ligamentos son fáciles de recordar. Tenemos el el isquio femoral del isquion hacia el fémur y este cubre por póstero inferior. Fíjate, está por atrás y por abajo. Tenemos el ilio femoral. Acuérdate que el ilion pues es este hueso que está por arriba. Entonces el ligamento iliofemoral, chin, que ya te lo quité por aquí. Ahorita sale, ahí está. Este ligamento iliofemoral pues cubre por arriba, por superior. Y por último el pubo femoral que cubre por anteroinferior, ¿verdad? Por adelante y por abajo. Pubo femoral del pubis hacia el fémur. All right, all right. Chicos, por ahí podemos observar unas fracturas raras, súper raras, que son las fracturas intertrocantéricas. ¿Ok? Las fracturas intertrocantéricas son aquellas que van del trocánter mayor al trocánter menor, algo como así. El mecanismo de acción es raro, ¿sí? Haz de cuenta que es una fractura que va por aquí. El mecanismo de acción es raro, se necesita como que un traumatismo medio curioso para que suceda, por lo tanto son raras, pero ¿cómo te las preguntan en el examen? Anota esto. He visto preguntas que dicen, paciente que después de una radiografía o después de una tomografía se le diagnostica una fractura intertrocantérica del fémur. Y literalmente te preguntan, para que te imagines este tipo de preguntas gachas, ¿verdad? ¿Qué sería lo correcto que le debería de decir el médico al paciente? Mocos, pregunta de anatomía, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería la correcta que le debería decir el médico a su paciente? Y te ponen, este tipo de fracturas pueden ocasionar una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Este tipo de fracturas son completamente benignas y no hay nada que hacer. Este tipo de fracturas no comprometen la irrigación de la cabeza del fémur. O este tipo de fracturas son devastadoras y pueden matar al paciente. Pues la respuesta correcta a esa pregunta es que las fracturas intertrocantéricas no comprometen la irrigación de la cabeza del fémur. Exactamente, Jesús. Porque la irrigación, pues se salta esta fractura y por lo tanto no hay problema con la irrigación. ¿Sí? Sí son problemáticas y hay que repararlas, pero al menos la irrigación no hay problema. Lo único que queda es cortarte la pata. Un clásico, Tierra de Osos, ¿no? Bueno, un clásico para los de mi generación. Yo sé que ustedes ya, yo la neta, platico con ustedes y de repente siento que somos de la misma edad, pero luego me dan golpes de realidad. Luego yo me empiezo a hacer memes y me dan golpes de realidad que digo, no, ya me dejaron muy, muy atrás. Ya digo, no, hombre, ya soy un viejo, soy un adulto. Soy un adulto que paga impuestos, con responsabilidades. ¿Por qué no comprometen? Porque las fracturas intertrocantéricas, que son por aquí, estas arteritas, las circunflejas, fíjate, aquí está la circunfleja coloreada en azul y la fractura pasa entre los trocánteres por acá. Entonces, esta irrigación que va hacia la cabeza del fémur, pues no se lastima, ¿ok? Sí, pues es que imagínense, chicos, que yo empecé como becario de anato y pues yo tenía la misma edad que mis alumnos, ¿no? O sea, yo como siempre fui yo era una generación chica, este,
empecé de becario y literal tenía la misma edad que mis alumnos y pues luego cada vez se fue haciendo más grande ese gap y pues ya nos separan un par de años, un par de añitos, no muchos, tampoco tantos, pero después, no hombre Adrián, ¿cómo crees? Obviamente yo era de los chidos, yo era de los que les pasaban la respuesta en el examen, literal. Yo les decía, yo les decía a mis alumnos, si me ven cuidando su examen, hagan como que preguntan algo y les digo la respuesta de las primeras dos preguntas. Y ya, pues me decían de que, "Ay, de que tengo una duda". Y ahí iba yo y decía, B, C, da. Este, no, sí, a mí me gustaba hacer buena onda con los alumnos, obviamente, obviamente. Por ejemplo, había cosas que estaban súper X, pero que sí marcaban una diferencia que les decía cosas como esas, ¿verdad? De que si están en el examen y tienen alguna duda, pues pregúntenme, pues para eso estoy. Y ya, si me regañan a mí, pues me regañan a mí, pero a ustedes no les van a hacer nada. Y yo les daba esa confianza, ¿no? Que les decía, pues cuando me vean a mí, confíen en mí y ya el regaño pues siempre va a ser hacia mí, no, nunca hacia ustedes. Y eso estaba chido. Porque pues los X, ¿verdad? O sea, había becarios que no te dejaban escribir en la hoja del examen, por ejemplo. Y ellos decían, "No, hombre, si ustedes ven a mí, rayen todo el examen, no pasa, pues es que se va a tirar a la basura los exámenes". Este, y así, cosas así, ¿no? No, claro que no. Luego yo me ponía acá a psicoanalizar los dibujos, ¿verdad? De que no, hombre, este niño está traumado, porque no, Anato lo dejó todo traumatizado. Se puede ver ahí la tristeza en estos dibujos. Puros traumas. Sí. Chicos, entonces, importante la articulación coxofemoral, fracturas del cuello femoral, aguas con la necrosis avascular, ¿verdad? Se fractura el cuello, pues se lesionan las arterias circunflejas que van por el cuello y por tanto se compromete la irrigación, predisponiendo a una necrosis avascular. Se pudre la cabeza del fémur. Pero la fractura intertrocantérica es un poco más distal a las arterias y por lo tanto no compromete la irrigación. ¿Sí? Es muy importante. Bien, perfecto. Eso es todo lo que vamos a ver de pelvis. Eso es todo lo que vamos a hablar de pelvis, chicos. Este, por ahí, si hay algún datito que yo diría que vale la pena estudiar, sería pues clavarnos con articulación coxofemoral, ¿sí? O sea, para que vayas a revisar los ligamentos, pubofemoral, iliofemoral, isquiofemoral, este, y básicamente ya. El resto de las características anatómicas de los huesos, pues las vamos a repasar en el siguiente tema, que es hablando de músculos, ¿ok? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Vámonos corriendo a región glútea, que región glútea es una región fantástica, es muy bella, es divina, es súper, súper, súper chida y está muy cool, ¿verdad? La región glútea es una región querida por todos, admirada por muchos, este, y ya me pasé, ya fue mucho. La región glútea, chicos. Tenemos dos grupos de músculos, músculos superficiales y músculos profundos. Los superficiales, ¿sí? Los músculos superficiales son los músculos glúteos mayor, medio y menor y el tensor de la fascia lata. No extensor, tensor de la fascia lata. Esos son los superficiales y se encargan sobre todo, ¿esto qué es? Ah, este es el libro. Mira, aquí están las fracturas. Fracturas del cuello femoral, importante. ¿Y esto qué es? Fractura intertrocantérica. Muy bien. Esto es lo que mencionamos en el examen, ¿verdad? Esto es lo importante. Fractura intertrocantérica no compromete el riego sanguíneo y por lo tanto no predispone a una necrosis vascular.
¿Ok? Bueno, entonces, porque estoy viendo el libro. Ah, no, quería ir al ebook. No sé por qué no estaba el ebook ahí. Ah, discúlpenme chicos. Vámonos a vías de la conducción al miembro inferior, porque esto sí es importante. Antes de ver región glútea, vámonos a vías de conducción al miembro inferior, que son estas vías o estas vías de transición hacia la extremidad inferior. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero sobre todo para los que son nuevos? A que la pelvis, no, esto es un tremendo dibujazo. Pero en la pelvis vamos a tener evidentemente estructuras vasculares como arterias, como venas, como nervios, que van a ir de la pelvis y del abdomen hacia la extremidad inferior. ¿Ok? Por ejemplo, la arteria femoral nace en la pelvis, pero va hacia el muslo. Por ejemplo, las arterias glúteas o el nervio o los nervios glúteos nacen en la pelvis, pero van hacia la región glútea. Por ejemplo, el nervio pudendo nace en la pelvis, pero quieren ir hasta el periné. Entonces, va a haber unos caminitos que seguir que son súper importantes y son las vías de comunicación. Lo habíamos explicado muy bien y muy a profundidad en el curso diario. Y el día de hoy pues, vamos a hacer un repaso rapidín. ¿Ok? Um, fíjate, es bien sencillo. Vamos a hablar del espacio que hay entre el ligamento inguinal y los huesos de la pelvis. Fíjate, aquí está este espacio entre el ligamento inguinal de Poupart y los huesos de la pelvis. Este espacio, chicos, es el espacio más grande que vemos y es un espacio que utiliza las estructuras que están acá en la pelvis para pasar a el compartimento anterior del muslo. Van hacia el muslo, hacia acá, como por ejemplo este músculo que ves aquí. O por ejemplo, podemos poner aquí el paquete neurovascular femoral y poner a la venita, poner a la arteria y poner, por ejemplo, al nervio. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo pasa la arteria, la vena y el nervio femoral por este espacio. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué les dije yo en el curso diario que teníamos que recordar cuando hablábamos de este espacio debajo del ligamento inguinal? Pues es que este espacio va a servir para todo lo que vaya hacia el compartimento anterior del muslo, ¿verdad? Para esta región de los cuádriceps, para la cara anterior del muslo. Y por lo tanto tenemos que pensar en el paquete neurovascular femoral, que es lo más fácil de recordar, paquete neurovascular femoral, y esto es un nervio, una arteria y una vena, y los tres tienen el nombre femoral, nervio femoral, arteria femoral, vena femoral. Por ahí hay una mnemotecnia que dice Navi o al revés dice Iván, ¿verdad? Esta mnemotecnia Navi quiere decir nervio, arteria, vena y infundíbulo linfático, ¿verdad? Porque por ahí estarían los ganglios o sí, los ganglios inguinales profundos. Ahí están, ¿te fijas? Navi, nervio, arteria, vena y ganglios. Denme chance porque, denme chance porque se escuchó un ruido. Tengo que revisar que nadie se haya metido a mi casa. Denme un segundito. Ok, no pasó nada. No pasó nada. Es que también algo raro que pasa en mi casa es que pues estoy completamente solo y estoy arriba y pues estoy en una mini office. Entonces escucho algo abajo y digo, hola mecha. ¿Verdad? Estoy solo y no debería haber ningún ruido, pero bueno, también
Hay un perrillo abajo, ¿verdad? Un perrijo. Ok, chicos, espacio debajo del ligamento inguinal. Primero que nada, pensamos en nervio femoral, arteria femoral y vena femoral. ¿Ok? Es lo primero que hay que recordar y es lo más importante. Es algo que te pueden preguntar luego, luego. Acuérdate la mnemotecnia que dice Navi. Sí, a mí me gusta más Navi porque casi todas las mnemotecnias que hemos visto hasta ahorita van de lateral a medial, pero Iván también es igual de válida, ¿verdad? Entonces, Navi, acuérdate, de lateral a medial quiere decir nervio, arteria, vena y vasos linfáticos. ¿Ok? Navi de lateral a medial, nervio, arteria, vena y vasos linfáticos. También tenemos estos músculos, como es el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco, que se juntan formando un músculo que se llama psoas ilíaco y que cruza por debajo del ligamento inguinal para insertarse en el trocánter menor. Pregunta de examen. Y por último, tenemos dos nerviecillos que son más extras que nada, pero hay que recordarlos, que son la rama femoral del nervio genitofemoral y el nervio cutáneo femoral lateral. Sí, la rama femoral del genitofemoral va a inervar la piel superior y medial del muslo y el nervio cutáneo femoral lateral es un nerviecillo que iba para la piel lateral del muslo. Y habíamos mencionado que el músculo pectíneo, pues estaba por ahí, pero yo no creo que pase mucho por ahí, ¿verdad? O sea, si te lo pongo, me vas a dar la razón, ¿verdad? Pero bueno, tu libro te lo menciona. Ahí está el músculo pectíneo. Si te fijas, pues para mí, yo lo veo por fuera, ¿verdad? Pero bueno, tu libro te lo menciona, que pasa por debajo del ligamento inguinal. Yo no creo esto, pero bueno, híjole, esa partecita de ahí está por abajo del ligamento inguinal, entonces esa partecita ya lo pone dentro del... El guión así lo dice exactamente. Esa mini partecita ahí está abajo del ligamento y por eso ya lo ponen, aumenta el grado de dificultad del examen, ¿verdad? Entonces, bueno, paquete neurovascular femoral no se te puede olvidar. Músculos como el psoas ilíaco van juntos, o el iliopsoas, y el músculo pectíneo. Y los dos nerviecillos extras, que son cutáneos, cutáneo femoral lateral, que va hacia la porción lateral del fémur, o de la pierna, perdón, del muslo, y el nervio femoral, la rama femoral del genitofemoral, que va a inervar una partecita superior del muslo. Chicos, tenemos otro agujerito muy sencillo de recordar que es el agujero obturador. Fíjate bien, por aquí lo tenemos. Te voy a quitar estas estructuras para que no te estorben. Te voy a quitar el nervio femoral, la arteria y la vena. Te voy a quitar el músculo pectíneo y te voy a quitar este músculo que es el músculo obturador externo para que tú puedas ver el agujero obturador justo aquí. Este agujero obturador está cerrado por la membrana obturatriz, bolas, ya la quité, pero ahí te la vuelvo a poner. Y por este agujero, pues está bien fácil, nada más pasa el paquete neurovascular obturador. Ups, arteria obturadora, nervio obturador, y bueno, ahí lo tenemos. ¿Ok? Por el conducto obturador, por el agujero obturador, va el nervio obturador que está ahí, y los vasos obturadores, ¿verdad? Arteria y vena. Estas estructuras neurovasculares pues van hacia el compartimento medial, van desde la pelvis hacia el compartimento medial. Pregunta Jorge, oye, ¿el genitofemoral es el que va por dentro de la vaina de los vasos? Así es, Jorge. Vamos a ver un poquito más adelante, probablemente mañana, eso nos está acabando el tiempo, pero probablemente mañana veamos el triángulo femoral y vamos a ver que sí, en la vaina femoral encontramos a la arteria, a la vena y
a la rama femoral del génito femoral. ¿Ok? No la rama genital, la rama femoral, ¿sí? Porque la rama genital va hacia el escroto, va hacia los labios mayores, por otro lado. Adrián, pues bueno, al menos la grabación de Abdi, la primera parte de la clase, yo creo que ya debe estarse subiendo y la mía, pues lo más rápido que pueda lo subo, ¿ok? Y pues bueno, chicos, estos son los dos agujeros más fáciles de recordar, por debajo del ligamento inguinal y por el conducto obturador. Los otros que quedan, que son los agujeros ciáticos, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Tenemos que empezar con el mayor. Son un poquito más complicados, nada más porque hay más estructuras que pasan por ahí, nada más por eso. Pero, si les encontramos un poquito la lógica, nos vamos a dar cuenta que tampoco es tan imposible recordarlos. Fíjate, el agujero ciático mayor está por detrás y lo vamos a ver aquí eh, entre el ilion y su escotadura ciática mayor y la superficie lateral del sacro con los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Este agujero ciático mayor, lo más importante, lo más relevante para tu examen es que recuerdes que el músculo piriforme atraviesa, es la primera estructura que vamos a ver, que atraviesa el agujero ciático mayor. ¿Ok? Por lo tanto, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué estructura atraviesa el agujero ciático mayor? Pues el músculo piriforme es la primera de ellas, ¿sí? Pero el músculo piriforme, al atravesar el agujero ciático mayor, pues lo divide en dos pequeños agujeritos, uno por arriba y otro por abajo del músculo piriforme. Y tú dirás, ¿esto complica las cosas? Pues sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en el curso diario habíamos visto que por arriba del músculo piriforme, lo único que pasaba por el agujero ciático, por arriba del agujero piriforme, es los vasos y nervios glúteos superiores. ¿Ok? Vasos y nervios glúteos superiores. Superior al músculo piriforme, lo único que atraviesa son los vasos y nervios glúteos superiores, que iban a irrigar al músculo glúteo medio y glúteo menor. Entonces, por debajo del músculo piriforme pasa todo lo demás. ¿Ok? Si te preguntan, ¿qué pasa por arriba del piriforme? Acuérdate, nervios y vasos glúteos superiores. Si te preguntan, ¿qué pasa por abajo? Pues bueno, todo lo demás, ¿verdad? Es decir, prácticamente todo lo que pueda venir pasa por debajo. Mientras no sea en el glúteo superior, todo lo demás pasa por abajo. ¿Qué estructuras pasan por abajo? Acuérdate, este agujero ciático comunica la pelvis con la región glútea. Por lo tanto, todo lo que vaya hacia la región glútea pasa por el agujero ciático por abajo del músculo piriforme. Entonces, comenzamos la lista con los vasos y nervios glúteos, pero inferiores, ¿verdad? Aquí los tenemos, vasos y nervios glúteos inferiores, que van a inervar al músculo glúteo mayor. Vasos y nervios glúteos inferiores. Primera cosa, ¿verdad? Porque por arriba pasan los superiores, por abajo pasan los inferiores. Esto es lógico. Segundo, que no se nos puede olvidar, el nervio más grande del cuerpo, el nervio ciático, ¿ok? Hay personas que por contractura del piriforme, hay personas que por contractura de los nervios de los músculos de la región glútea, les duele el nervio ciático, ¿verdad? Les duele, eh, pues les da como este dolor de ciática por contracturas musculares. Y es porque el nervio ciático, el nervio más grande del cuerpo, pasa por este agujero por debajo del músculo piriforme. También tenemos otros vasos y otros nervios que van hacia músculos de la región glútea, músculos profundos de la región glútea. Y estos son el vaso y el nervio para el músculo obturador interno, ¿te acuerdas? Y el vaso y el nervio para el cuadrado femoral. Yo te había explicado que este nervio, el nervio obturador interno,
también inervaba al gemelo superior y el nervio para el cuadrado femoral también inervaba al músculo gemelo inferior, ¿sí? Pero por lo pronto nada más tienes que recordar que son nervios, vasos y nervios que van hacia los músculos profundos de la región glútea. Entonces, si te ponen, pues no sé, vaso y nervio para el músculo recto femoral, pues no, ese no porque es del muslo. Vasos y nervios para el músculo glúteo menor, pues no, porque eso está inervada por el nervio glúteo superior que pasaba por arriba del agujero, por arriba del músculo piriforme. Pero si te ponen, oye, vaso y nervio para el músculo obturador interno, ah, pues ese sí, porque el obturador interno es un músculo de la región glútea y su nervio pasaba por abajo del músculo piriforme. Entonces, ya dijimos, vasos y nervios glúteos inferiores para el músculo glúteo mayor de la región glútea y vasos y nervios para el obturador interno y para el cuadrado femoral. Y total, tenemos la irrigación y la inervación para toda la región glútea, ¿cierto? También tenemos el nervio ciático, que va para la inervación posterior del muslo, de la pierna y de la planta en el pie. Entonces, el nervio ciático pues va a atravesar la región glútea para llegar a la extremidad inferior. Muy importante también. Y por último, tenemos otro nerviecillo, otro paquete neurovascular que no se nos puede olvidar y es un nerviecillo famoso, es el nervio pudendo. Es un nerviecillo famoso porque pues no va a la región glútea, tampoco va a la extremidad inferior, sino que va hacia el perineo. Nervio pudendo. ¿Cómo no va a haber nervio pudendo? Aquí está. Se llama pudenda. Qué raro. Bueno, aquí tenemos al nervio pudendo saliendo por debajo del agujero del músculo piriforme. ¿Por qué es importante que no se te olvide este nervio? Te lo van a preguntar en el examen, estoy seguro de eso. El nervio pudendo va a salir en tu examen. Y es que el nervio pudendo, bueno, si no sale en este examen, sale en el que sigue, ¿verdad? Porque también es importante en segundo parcial. Pero el nervio pudendo cruza por debajo del músculo piriforme, llega a la región glútea, pero se regresa por debajo del ligamento sacroespinoso, ¿sí? Le da la vuelta a la espina ciática para entrar en el periné. ¿Cómo le hace para entrar en el periné? Atraviesa el agujero ciático menor. Entonces, el nervio pudendo, con su arteria pudenda interna, lo vamos a ver como estructuras que salen del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y también lo vamos a ver en la lista de las estructuras que entran por el agujero ciático menor. ¿Sale? Muy importante que no se te olvide ese dato del nervio pudendo. Y pues ya nada más terminamos esta lista con el nervio cutáneo femoral posterior. ¿Ok? También pasa por debajo del músculo piriforme. Es un nerviecillo que va a inervar la superficie posterior del pliegue glúteo y del muslo. Y chicos, pues bueno, terminamos con el agujero ciático menor. El agujero ciático menor es un pequeñísimo espacio que se alcanza a ver por ahí entre los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Y este pequeñísimo espacio, pues solamente va a ser atravesado por los vasos y nervios pudendos, nervio pudendo, arteria pudenda interna, y por un músculo, que es el músculo, fíjate, te voy a quitar aquí el elevador del ano para que lo veas, ahí está, nervio pudendo entrando y músculo obturador interno saliendo. Es el músculo obturador interno, chicos, fíjate, se mete por el agujero ciático menor y sale a la región glútea. Y con eso terminamos, chicos, las vías de paso hacia la extremidad inferior. Claro que van a venir en tu examen. Son muy directas estas preguntas. Déjame poner algo de luz aquí. Damn. Se puso una luz roja. Luz blanca, mejor.
Músculo obturador interno pasa por el agujero ciático menor. ¿Te acuerdas que este músculo era famoso? Fíjate, porque antes de ver el obturador, fíjate, en el agujero ciático menor, que es este agujerito que ves aquí, entre el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso, ¿cómo te acuerdas de eso? Porque aquí estas dos estructuras son famosas por dar vuelta, literal. O sea, como que nadie es muy brillante aquí en la pelvis, ¿verdad? Como que nadie sabe dar vueltas muy bien. Pero el nervio pudendo y el músculo obturador interno sí saben dar vuelta y por lo tanto son famosillos. Es como si estuvieras en un pueblo así donde la gente tiene un IQ muy bajo y la raza que puede caminar, pues son como que el gobernador, ¿verdad? Algo muy alejado de la realidad. Pero, pero aquí, fíjate, el nervio pudendo es famoso por dar vuelta a la espina ciática y fíjate, sale de la pelvis, ¿sí? Porque este sale del plexo sacro, sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, le da la vuelta a la espina ciática y entra por el agujero ciático menor hacia el periné. ¿Por qué es importante que dé vuelta? Porque gracias a que da vuelta a la espina ciática, nosotros como ginecólogos podemos palpar la espina ciática a través de la vagina y pues si palpamos la espina ciática podemos introducir una aguja por ahí, introducir anestesia y entonces anestesiar el nervio pudendo, por ejemplo en un parto, a la hora de hacer una episiotomía medio lateral, ¿sí? Y que no le duela a la pobre paciente. Claro que aquí en zona de guerra, ¿verdad? En México en esta, pues si en México es como una zona de guerra, pues de repente hacen episiotomía sin anestesia, pero eso es otro tema, ¿verdad? Y el obturador interno es un músculo que también le da la vuelta a la espina ciática y es famoso por esto, porque viene desde la pared lateral de la pelvis, un batazo en la chompa, anestesia rápida, sí. Viene desde la pared lateral de la pelvis, le da la vuelta a la espina ciática, entra en el agujero ciático menor y entonces fíjate esta vuelta de 90 grados que va a realizar para llegar al trocánter mayor del fémur. Al dar esta vuelta tan pronunciada, pues va a poder producir la rotación lateral del fémur. Entonces, por eso estos músculos, este músculo y este nervio son famosos por dar vuelta por el agujero ciático menor. Y ya. El obturador, no sé quién preguntó, creo que Adrián o Jorge. El obturador, Valentina, Valentina, es el más sencillo, ¿verdad? Porque por el conducto obturador que comunica la pelvis con el compartimento medial del muslo, solamente tenemos vasos y nervios obturadores, ¿sí? Que van a irrigar el compartimento medial y que van a inervar los músculos del compartimento medial. ¿Ok? Chicos, aquí, pues este tema, yo sé que suena muy complicado porque básicamente estamos viendo listas, ¿verdad? Listas de cosas que tú dices, son un chorro de cosas, batallo para aprendérmelas. La clave está en hacer el ejercicio que yo siempre te he dicho de tratar de conectar una clase con otra. Entonces, cuando hablamos del nervio femoral, cuando hablamos de las arterias, de la arteria femoral y de la vena femoral, que mencionamos cómo pasan por el muslo, que mencionamos cómo el nervio inerva todos los músculos del compartimento anterior, cuando tú dices eso, que es algo fácil que tú ya te aprendiste, oye, el nervio femoral inerva todos los músculos del compartimento anterior. Cuando tú dices eso, haz el ejercicio en tu cabeza de también decir, el nervio femoral inerva todos los músculos del compartimento anterior del muslo, pasando por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? ¿Cómo le hace para llegar al compartimento anterior? Pues por abajo del ligamento inguinal. El nervio obturador, ¿sí? Es el principal nervio del compartimento medial, inerva todos los músculos aductores, pero solamente puede salir de la pelvis, ¿sí? Porque en la pelvis está el plexo lumbosacro. ¿Cómo le hace para llegar de la pelvis al compartimento medial? Pues por el conducto obturador.
¿sí? El nervio ciático inerva todos los músculos del compartimento posterior del muslo, de la pierna y del pie. ¿Cómo le hace? Pues tiene que salir de la pelvis, ¿sí? Sale del plexo lumbosacro, tiene que salir de aquí. ¿Cómo le hace? Pues tiene que ir para atrás. ¿Qué agujeros hay atrás? El ciático mayor y el menor. El menor no, porque el ciático no da vuelta. Entonces el mayor. Y el mayor puede ser por arriba del músculo piriforme o por abajo, pero por arriba no pasaba nada más que los glúteos superiores. Entonces, por abajo del músculo piriforme. El pudendo, Yaretsi, acuérdate que el pudendo lo vimos en dos listas. El pudendo sale de la pelvis hacia la región glútea. Este es el nervio pudendo, ¿sí? Aquí lo vemos saliendo de la pelvis hacia la región glútea. Acá está la región glútea. Fíjate, aquí está la región glútea. Sale de la pelvis hacia la región glútea por el agujero ciático mayor. Le da la vuelta a la espina ciática. Aquí está la espina ciática, es esta de aquí. Y se mete desde la región glútea hacia el periné por el agujero ciático menor. ¿Ok? Y es el principal nervio del periné. Es el principal. Todo el periné está inervado por el pudendo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto que estamos viendo? ¿Dudas o preguntas? Yo sé que te escupí mucha información en la cara, pero, pero la idea es tratar de nada más de refrescar estos temas, ¿ok? La idea es que eh, podamos conectar los... ¿Puedes explicar todo desde el principio? Sí, sí puedo yo. Déjame empiezo. Espacio por debajo del ligamento inguinal. Da. Este... ya me la sé, ya no caigo porque sí caí varias veces. Es la fractura. ¿Qué fractura, Sandra? Mm, chicos, muy bien. Entonces, cuando vemos músculos de la región glútea, ¿sí? Vamos a hablar del músculo glúteo mayor, del músculo glúteo menor y músculo glúteo medio. Acordémonos de los vasos y nervios glúteo superior y glúteo inferior, ¿sí? Entonces, cuando tú estés leyendo, el músculo glúteo mayor es inervado por el nervio glúteo inferior. Acuérdate de hacer el ejercicio, es decir, por el nervio glúteo inferior que pasa por debajo del músculo piriforme en el agujero ciático. Oye, el músculo glúteo menor y glúteo medio están inervados por el nervio glúteo superior que pasa por el agujero ciático por arriba del músculo piriforme, ¿verdad? Es el ejercicio que tienes que hacer en tu cabeza. Es el ejercicio que tienes que hacer para poder conectar las ideas y no machetearte la lista, no machetearte per se la lista, sino tratar de darle un sentido a la lista. Y luego, pues bueno, vamos a ver los músculos profundos, por ejemplo, el músculo obturador interno, inervado por el nervio del obturador interno, que pasaba igual por el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y así sucesivamente, ¿no? Este, chicos, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo nice, Josh? Bueno, vamos a terminar por aquí la clase. Vamos a terminarla por aquí y el día de mañana nos vamos a ver a la misma hora, a las 4, para tratar de avanzar lo más posible y ver los puntos más relevantes de región glútea, de muslo y de rodilla. Yo creo que mañana tenemos que terminar también rodilla. Igual mañana le damos hasta las 8 si se puede, para acabar de abarcar la mayoría de los temas. Luis, déjame, te mando el ebook sin falta, ahorita te lo mando. Una disculpa, es que no lo tenía aquí a la mano, pero nada más aquí encontrándolo, se los hago llegar. ¿De acuerdo? Chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. ¿Todo bien? A ver, Mike dice, excelente. Mike dice, haznos preguntas clave
para ver si entendimos. Muy bien. A ver. Por ejemplo, en tu examen, ¿sí? En tu examen debes de esperar preguntas que abarquen varios temas, ¿sí? Y les llamamos las preguntas de segundo o de tercer orden. Es decir, preguntas que necesites tú saber dos o tres cosas para poderla contestar, ¿sale? Por ejemplo, imagínate que te dicen, paciente masculino de 43 años se dedica a la piratería en mar abierto y es capitán de un barco, ¿sí? Y tiene una pata de palo. Y esta persona de 43 años tiene una marcha, tiene una marcha característica y toda su tripulación lo conoce porque camina medio chuequito, ¿sí? Y él cuenta que esa marcha característica sucedió porque él se peleó con un lobo marino cuando tenía como 15 años, ¿sí? Pero la realidad de las cosas es que se cayó de las escaleras cuando tenía 15 años. Y te preguntan, este paciente que tiene contoneo de marinero, ¿sí? Te preguntan, ¿por qué espacio atraviesa el nervio posiblemente lesionado? Y tú te quedas con así con cara de, ¿what? ¿De qué me están preguntando? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué te están diciendo con la pregunta? Te están poniendo un paciente que cojea, ¿sí? Te están poniendo un paciente que no camina bien y que tú, Yaretsi, excelente, Valentina, todo mundo diagnosticó súper rápido con toneo de marinero. Excelente, pero no te preguntan eso. No te preguntan con toneo de marinero. Te preguntan por qué agujero atraviesa el nervio posiblemente lesionado. Entonces tú tienes que saber qué es contoneo de marinero, ¿sí? Ya lo identificaste perfecto. Tú tienes que saber qué músculos están lesionados, que ahorita los digo, y tienes que saber qué nervio es el que inerva esos músculos. También tienes que saber, para responder la pregunta, por qué agujero pasa ese nervio, ¿ok? Agujero ciático mayor, acuérdense de ponerle apellido, que es por arriba del músculo piriforme, ¿ok? Ahora, siguiente pregunta. Te preguntan, ¿qué músculos esperarías encontrar lesionados? ¿Cuáles serían, chicos? Glúteo menor y glúteo medio. Excelente. Entonces, ojito ahí, chicos. Por la mayoría de las preguntas en anato vas a encontrar que son algo así. Tú dices, ah, excelente. Con toneo de marinero me van a preguntar por glúteo medio o glúteo menor. Y no te preguntan ni el diagnóstico ni los músculos lesionados. Te preguntan por qué agujero pasa el nervio que inerva los músculos lesionados. ¿Sí? Entonces tú tienes que sabértelo todo, tienes que saber qué es el glúteo menor y medio por si te lo preguntan, pero puede que no te pregunten los músculos, puede que te pregunten por el nervio glúteo superior, pero puede que no te pregunten por el nervio glúteo superior, puede que te pregunten por dónde pasa el nervio glúteo superior. Y a lo mejor no te preguntan eso, te preguntan de qué raíces emerge el nervio posiblemente lesionado. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, con ese mismo caso, ¿verdad? De un pirata que tiene pata de palo, que cojea y que todo el mundo dice que camina bien raro, desde el principio te preguntan, ¿por qué raíces sale el nervio posiblemente lesionado? Ah, pues L4, S1, ¿verdad? Luego. Eh, entonces, hay que tener, se da de baja. Entonces, esos son el tipo de preguntas que nos matan en el examen porque tú dirías, no, pues yo quiero que me digan que el paciente cojea y que me pregunten qué signo es, ¿verdad? Signo de Trendelenburg, pues sí, eso sería lo más bonito, ¿verdad? Eso sería, como dirían como diría un becario de anatomía, eso sería si estudiáramos odontología, ¿verdad? Eso sería si estudiáramos eh, mercadotecnia. Eso sería un comentario de un becario de anato, ¿verdad?
la realidad es que en algunas facultades de medicina se clavan un poquito más. Fátima, no, no te cambies, no te cambies. Ya lo traes, casi todos lo contestaron bien. Va otra pregunta. ¿Quieren otra pregunta? ¿Les hago otra pregunta? Mejor vamos al TEC. Mismo concepto, mismo concepto, ¿ok? Mismo concepto, diferente pregunta. Déjenme pensar bien, déjenme pensar bien. Ok, ok. Quiero que esté interesante la pregunta, pero a ver si me sale. Imagínate una lesión. Ok, te ponen una lesión. Es un paciente femenino de 19 años que iba en la motocicleta con su novio. Así, pues típico de que el novio así, chaqueta de cuero, ¿verdad? Casco, guantes, bien equipado, pero la chava atrás, la sube atrás y la chava iba de que en bikini, ¿no? Iba en shortcitos y un top, toda descubierta, sin casco, nada más porque llegó el chavo y le dijo, oye, fea, súbete. Y dice, ahí va, se sube la niña. No, hombre, súper mal. Pero bueno. Total, se caen de la motocicleta, sale proyectada la chava y llega el servicio de urgencias. ¿Ok? Al revisar a la chava, te das cuenta que la chava no puede realizar una flexión de la rodilla y, y sí puede, pero le duele muchísimo hacer una extensión de la articulación de la cadera. ¿Ok? Eso es tu hallazgo. No puede flexionar la rodilla y le duele, o sea, sí puede con debilidad, pero le duele muchísimo hacer una extensión de la cadera. Y te preguntan, ¿de qué raíces emerge el nervio posiblemente lesionado? Yaretsi, a ver, tú ya tienes tu diagnóstico, no te preguntan eso, te preguntan por qué raíces. ¿Ok? Exactamente. L4 a S3. Perfecto. Te preguntan qué raíces, por qué raíces emerge el nervio posiblemente lesionado. Tú pensaste en nervio ciático, por lo tanto es L4 a S3. Chicos, chicos, pues bueno, esta fue la última pregunta. Vamos a despedirnos y pues nos vemos en un ratito los del curso diario y a los del intensivo nos vemos mañana. ¿Sale, chicos? De todos los nervios, René. De todos los nervios te pueden preguntar. Chao, chao. Hoy en el diario vemos arterias y nervios de pierna y empezamos pie. Chao, chao, Jeremy. Bye, bye. Nos vemos mañana, sin falta.